ese tiempecillo que tuve para cuidarla, dije, ahí va, aquí me está removiendo cosas, estás trabajando en un poco emociones, ¿no? La mente, esa parte del trato cercano con la persona, pues el trabajarte a ti mismo, yo creo que también es muy bueno y positivo, pues primero para conocerte y segundo para también poder conocer al resto de las personas con las que trabajas o no trabajas. O sea, me replanteaba eso, ¿no? La paternidad, el cómo concebía yo la paternidad, que al final viene a ser un poco no el clásico modelo, digamos, de paternidad al uso culturalmente que igual se venía teniendo, ¿no? De proveedor, etcétera, sino más desde el cuidado, ¿no? Desde estar presente. Papá, es que resulta que es que me pasa esto en el colegio. Ojo, pues está súper bien, porque bueno, con eso al final a largo plazo igual se pueden prevenir situaciones que igual se dan en el colegio y si no tienen esa confianza en casa no se puede dar, ¿no? un pequeño paso para dar un aviso. Bueno, que al final quien quiera ser padre, madre, que sepa que tampoco va a ser un camino fácil, ni de rosas. Es lo más bonito que puede haber en la vida, porque ver crecer a una persona a la cual quieres, a la cual acompañas, a la cual le enseñas, y verla seguir su propio camino, creo que es a mí personalmente lo que más me enriquece como persona, como profesional, como todo, ¿no? Pero bueno, también vinculando a mi vocación. Pero bueno, si pondría la palabra, ya te digo, intensidad. Intensidad por todo, para bien y para mal, ¿no? Hoy es una charla muy especial y ahora os explico por qué. Para mí hoy de verdad es una charla muy especial, pero no en el sentido de hoy tenemos una persona muy famosa, un referente en algún sector o una autoridad en algún tema en particular, sino en ese sentido que más valoro, en el personal, ya que hoy tengo a mi lado a alguien a quien conozco porque a veces las redes sociales hacen magia, a veces. Andoni empezó a seguirme hace un tiempo y desde ahí fuimos conectando poco a poco, hasta que un día ya hablamos como colegas. Y esto además, lo bueno es que me ha pasado con más personas maravillosas. Laura, Santiago, Belén, Ruth, Marina, Carmen, José María, Cristian, Paola, y podría seguir. Esa es la suerte que tengo de la comunidad que tengo, que podría seguir mucho rato. Para mí eso es lo más guay que tienen las redes sociales, que entre tanto ruido de repente aparece gente con la que de verdad conectas. Con Andoni además creo que este feeling tiene mucho más sentido y mucho más que ver con el momento vital en el que estamos los dos. Esta paternidad tan bonita y tan intensa que te recoloca tanto. Lo que más me llamó la atención de él es que creo que está viviendo algo muy parecido a lo que yo viví. Ese punto de parar y preguntarte qué quieres priorizar. Yo abandoné mi carrera profesional para cuidar y disfrutar de mi familia y él, desde una profesión con mucho más propósito y mucho más vocacional, también está buscando ese equilibrio entre presencia y sentido. Y ahí, en ese cruce entre su historia y la mía, esta conversación es por lo que me apetece tanto. Y ahí, en ese cruce entre su historia y la mía, es por lo que esta conversación me apetece tanto. Para hablar sobre paternidad, sobre propósito y sobre cómo estamos viviendo la crianza de una manera muy distinta como lo hicieron las generaciones anteriores. Andoni no es famoso. Andoni es un tipo normal como yo, como tú, que nos estás viendo, y como todos y todas, en definitiva, cuando nos olvidamos de las etiquetas y simplemente intentamos hacerlo lo mejor que podemos cada día. Y por eso me hacía tanta ilusión tenerte aquí. ¿Qué tal estás, Andoni? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero de todo, darte las gracias por este espacio y por invitarme, la verdad, y muy bien. Fue muy guay la propuesta, Porque, si te acuerdas. sí. Estábamos hablando como cualquier día y en un audio me contaste una cosa del momento en el que estabas, que te estabas planteando cosas, y el siguiente audio que yo te mandé fue directamente de te tienes que venir, esta semana de diciembre tengo un hueco y charlamos porque puede quedar muy guay. Sí. Y te lo agradezco un montón porque de verdad me apetece, porque lo que he dicho al final, es un tipo como yo que está en un momento muy importante y todo lo que hablamos siempre a mí me gusta mucho y creo que puede tener sentido. Sí, y al final estoy, pues ya te digo, un poco como estuviste tú en su momento, ¿no? Ahora un poco en cambios, en ese momento de la paternidad, cómo te remueve, qué es lo que te hace, ¿no? ¿Qué te toca, qué fibra te toca, ¿no? Y cuando me dijiste la propuesta dije, oye, pues adelante y sin dudarlo y
planteándome, ¿no? Eso me recuerda una cosa que no he dicho, Claro. que es súper importante, que es que además eres vasco, que es que eso Efectivamente, siempre, sí, sí. eso siempre es un plus. Y es que eso también hace un poco, le da sentido a, pero ¿y por qué de repente o tan rápido dice que sí? Pues por eso. Sí, sí, un poco las raíces ahí están, sí. Y bueno, sí que es verdad que al final en la propuesta como tal y el estar trabajando como yo al final soy educador de profesión, ¿no? Y he estado trabajando durante 5 años largos de noche. Y claro, ya cuando tuve a la peque, ya el cuerpo iba diciéndome, ¿no? El permiso de paternidad. Y fue ahí moviéndome un poquito y ese tiempecillo que tuve para cuidarla, dije, ahí va, aquí me está removiendo cosas. Ya cuando me reincorporé, ya dije, uy, la tensión, más llevar también el cuidado de la peque, ¿no? Ahí ya empezó el cuerpo a hacer un cambio, el cuerpo y la mente diría, ¿no? Te paras a reflexionar, a pensar un poco también qué es lo que quieres hacer, qué es lo que no. Y a raíz de ahí dije, ojo, pues igual me puedo enfocar a otra cosa, igual puedo hacer un cambio que no sea trabajar de las noches, porque claro, a ver, es un tópico, ¿no? Pero quien es Ahí quiero padre... llegar porque lo hemos hablado muchas veces que yo me di cuenta del clic que había hecho mi cabeza en el primer permiso de paternidad con mi primera hija, Muchas. pero como que lo detecto o lo racionalizo o soy mucho más consciente de él ya a todo lo pasado con el tiempo. Pero antes, por contextualizar un poco, háblanos de lo que es exactamente tu profesión o tu trabajo, porque está Vale. dentro del sector o del gremio de la educación. Sí. Y me parece súper importante por lo que decía antes en la presentación, que es un tema muy vocacional. Sí, al final pues eran 5 años de trabajo de noche, pero trabajo al final educación social, que viene a ser, por contextualizarlo por completo, yo he estado trabajando y estoy todavía con personas con toxicomanías, ¿no? Problemas un poco de adicciones, etcétera, y en ese momento por las noches trabajando con personas en un albergue nocturno para personas que estaban en exclusión social, sin hogar, entonces acudían allí al recurso y dentro de allí pues al final se les daba digamos, la cena, ¿no? El desayuno y estabas un poco para que la convivencia fuera buena entre las personas. Habían noches buenas, habían noches malas, habían noches de todo tipo, por lo tanto, bueno, en esas circunstancias dices, joder, pues vaya, ¿no? Te remueven, según qué noches hay algunas que igual te remueven más, otras te remueven menos y ahora desde que hice un poco el cambio, ¿no? A trabajar de día es otra cosa diferente, porque al final lo que decía, ¿no? Las noches, al final quien es padre sabe que las noches es todo un mundo, o sea, descansas, no descansas. Están detrás de las cámaras ahora sintiendo con la cabeza que lo veo de reojillo de... Pasa mala noche, pues mi peque al final ha pasado, esta semana pasada estuvo con fiebre, con una gripe creemos, pero hay veces que no sabes qué le pasa y las noches son muy largas, por lo tanto dices, uy, pues ahí ya, ¿no? Esos cambios, eso que te remueve la paternidad. Y yendo al tema de insistir un poco en el tema de vocacional, que creo que lo hemos hablado alguna vez, pero ese burnout o ese desgaste que se dice tanto en los trabajos, yo creo que en profesiones así tan vocacionales, y estoy pensando obviamente en educación, pero también en sanitarios y tal, Sí, ¿cómo lo efectivamente. explicas tú? Porque yo sí que creo que he tenido burnout en el pasado, en alguna etapa, pero creo que no se puede comparar con el desgaste emocional de un trabajo así como el que tú nos explicas. Al final es sostener, ¿no? O sea, sostener, pero sostener a la persona con la que estás trabajando y con la que estás acompañando y también sostenerte a ti. O sea, las dos partes, ¿no? Y también el acompañamiento o la guía. O sea, el estar presente y esto voy a hilarlo un poco también con el tema de la paternidad, de que siempre ha puesto, ¿no? Porque que seas una guía, pero si la persona también no quiere hacer de por sí, ¿no? O sea, me refiero, con esto explico, que yo puedo estar presente, pero si la peque no quiere dar un paso o quiere hacer X, tampoco voy a, ¿no? a alentarla o digamos, a dirigirla un 100%. O sea, también me gusta, ¿no? esa libertad y esa toma de decisiones por parte de la persona. Y en ese caso, al final, en el trabajo, claro, viene a ser vocacional,
pero per se también acaba cansando en el sentido de te implicas más, lleva más trabajo en el sentido emocional, ¿no? ¿Y tú has notado alguna vez que eso hay personas que no lo entienden o no lo aceptan como en otros trabajos? Y me explico. Es esta frase típica que yo he oído alguna vez con este tipo de profesiones de sarna con gusto no pica, que también desde hace años la oigo también o la percibo también con el tema de la paternidad de como yo soy feliz y me gusta lo que hago, pero ¿por qué te vas a quejar de que estás cansado si es una cosa que lo has elegido tú y te encanta? Ya, pero no, yo no creo que sea incompatible. Sí, no, a ver, yo te diría que en cierto modo no es que esté normalizado el hecho del sufrimiento de los profesionales, ¿no? Pero sí que, bueno, quieras que no, em, se ve esa parte del desgaste, ¿no? Del profesional, etcétera, y se puede, digamos, hacer pues, pequeñas cosas a nivel profesional, a nivel entidades, a nivel social, para contribuir a que eso no suceda, no vaya más, ¿no? Sobre todo las gestiones emocionales, ¿no? La parte un poco que es como un tópico, sobre todo una cosa que es pequeño tabú en el tema de masculinidad, ¿no? de hombres. Yo qué sé, te diría terapias o hablar o no, esa parte de que siempre se concibe el hombre, pues es que no tienes que exteriorizar, no llores, no hagas. Igual precisamente, ¿no? También pasa por eso oye, pues esa situación de estrés que puedas tener, ¿no? En tu trabajo o con la paternidad, englobando un poco todo, el exteriorizar, ¿no? Por la Eso parte de... es súper importante y yo creo que gracias que en los últimos tiempos como que se está normalizando, queda mucho camino y tal, pero como que la terapia y también como tú dices en hombres se está, o eso quiero pensar yo, se está normalizando. Esperemos, sí. Y es que es de lo mejor que te puede pasar. Y yo lo ejemplifico, lo extrapolo mucho con el fisio. Tú cuando ya estás roto tienes que ir a rehabilitación, pero antes de romperte, ostras, si tú tienes un trabajo o una vida que te desgasta muscularmente o deportivamente y tal, tú irás al fisio más o menos regularmente para que te ajuste. Pues esto es un poco parecido para mí y creo que el tema del fisio también, gracias a Dios, está muy normalizado de, yo qué sé, ajustarte de vez en cuando antes de romperte y el tema de ir a terapia creo que se está avanzando mucho y queda mucho, pero sí que es verdad que aún encuentras algunas ciertas resistencias y como tú dices, yo también lo suscribo, me parece que pasa más con hombres que con mujeres, como que está... Como que pequeño tabú, ¿no? Sí, Un matiz ahí igual conozco a más mujeres que hombres que digan, pues es que abiertamente, ¿no? Pues, es que terapia. Bueno, pues no sé, es una parte que, como dices, yo qué sé, voy a poner el clásico ejemplo, un futbolista si se lesiona la rodilla va a tener que ir a una operación, ¿no? Pues por lo tanto, en este caso, si estás trabajando en un poco emociones, ¿no? La mente, esa parte del trato cercano con la persona, pues el trabajarte a ti mismo, yo creo que también es muy bueno y positivo, pues primero, para conocerte y segundo, para también poder conocer al resto de las personas con las que trabajas o no trabajas, o sea, en el mismo día a día. yo como digo, creo que cada día es menos tabú y está genial. Sí. Sí que a veces me da la sensación de que hay gente que dice, ostras, sois muy pesados con este tema y tal, y más que vamos a ser porque es súper necesario. Te quería preguntar ahora, me lo contaste a ti, explícame porfa ese paso que has notado tú de la diferencia entre trabajar de noches ahora que trabajas por las mañanas, corrígeme si me equivoco, Eso. a nivel de conciliación, que hablaremos de eso después, de la conciliación, la famosa conciliación, Sí. ¿cómo lo llevas? ¿Qué cambio ha supuesto en vuestra vida familiar los tres? Pues la verdad que a día de hoy bastante positivo, porque al final yo trabajaba durante días concretos como un cúmulo, ¿no? Y luego el resto tenía días, durante la noche me refiero, tenía unos días libres, pero sí que notaba el cansancio acumulado, ¿no? Ahora con el trabajar de día, pues puedo estar más presente, o sea, puedo estar más presente en los desayunos, puedo estar más presente en las recogidas de la peque en el colegio, y al final un poco lo que me gusta es estar presente.
hay veces que como toda familia yo creo que sientes que no llegas a todo, o sea, Sientes que no llegas a la mitad. efectivamente, es la paternidad en sí y eso bueno, que tiene poca edad. Cuando lleguemos a la adolescencia, o pues ya hablaremos de otro tipo de, ¿no? Eso queda muy lejos, disfrutemos. Efectivamente. Ahora, tu peque es como mi peque, tiene 2 añitos y unos poquitos Eso meses y están entrando en la etapa más bonita y más divertida del mundo, así que vamos despacio y vamos no poquito a hablemos de la poco. adolescencia, por favor. Sí. Ahora que empezamos a hablar de la paternidad, así un poquito más en concreto, ya digo que creo, por lo que hemos hablado siempre, que tenemos unos sentimientos y unos caminos muy parecidos. La paternidad para mí fue un meteorito que lo cambió todo, que recolocó muchas cosas, que aterrizó, que desordenó y todo. Y te quería preguntar que explicases un poquito cómo lo sentiste tú, cómo llegó ese meteorito a tu vida, qué replanteó, si te hiciste esa pregunta que a mí no paraba de pasarme por la cabeza de ¿es esta la vida o la organización que quiero a nivel laboral y todo, con esto que tengo ahora en mi vida que lo cambia todo? Claro, yo en ese momento dije, uy, pues realmente el cansancio, el acumulado que tenía, me replanteaba eso, ¿no? La paternidad, el cómo concebía yo la paternidad, que al final viene a ser un poco, no el clásico modelo, digamos, de paternidad al uso, culturalmente que igual se venía teniendo, ¿no? De proveedor, etcétera, sino más desde el cuidado, ¿no? Desde estar presente, como te decía antes, de poder disfrutar de momentos juntos, ¿no? A pesar de que hay momentos en los que, oye, sí, tienes que ir a la escuela, es lo que procede y es lo que toca, dependiendo cada familia al final, si tienes que trabajar o no. Pero sobre todo eso, me removía y supuso al final un punto y aparte, ¿no? De la profesión es una cosa, la paternidad es otra, y me gusta estar con la peque, disfrutarla, acompañarla, guiarla, pero sobre todo educar. O sea, la parte de la educativa ya estaba la vocación, ¿no? A nivel profesional. Y sí que es verdad que siempre desde bien pequeñito dije, yo quiero formar una familia y cuidar a la peque. Por lo tanto, esa parte de cuidado y el verla crecer, ¿no? Verla feliz, pero necesitaba esa parte de quitar el desgaste, ¿no? Para poder estar plenamente con sueño, o sea, con un cuerpo presente y una cabeza también presente. Sí. Pues De has dicho una descanso. cosa que, un concepto, unas palabras, lo de cómo es el padre, proveedor y tal, que yo cada vez que me lo dicen, te lo juro que intento entenderlo, pero no lo entiendo. Es decir, creo que se refieren a eso, de tú solamente trae dinero, céntrate en traer dinero, traer alimentos, traer... Y mi cabeza me dice, pero no es más importante proteger, estar, acompañar. No sé, es una cosa que cada vez que me lo han comentado o que lo he escuchado indirectamente, me chirría un montón. Pero como tú dices, ha sido muchos, muchos años. Sí, han sido años y años y sí que creo que al final está cambiando todo el modelo. O sea, porque al final, como decías, yo soy una persona anónima que podríamos estar comprando el pan y coincide y estoy yo pues Olandoni y como yo igual pueden haber otros no sé cuántos padres al final. Pero eso, ¿no? Un poco desde el valorar o darle sobre todo la importancia al estar presente, al ver, no sé, hitos tan importantes como pueda ser el va al baño sola. Que me acuerdo de tu momento, ¿no? En un reel de, hoy pues coger y es que estos ya no son momentos, ¿no? Es verdad, y hay que disfrutarlos, o sea, son como momentos tan así, ¿no? Que dices, pues es verdad, y el estar presente está guay, o sea, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva, claro, yo al ¿Qué te final voy a cada decir uno yo? Que hablamos tomé de... la decisión y el camino que Eso tomé. es, Pero sí. sí que es verdad esto que dices, y ya no solo por nuestras peques, sino egoístamente hablando, yo muchas veces lo digo de la paternidad es pues eso, o la maternidad te cambia la vida y si no creo, desde mi humilde opinión, si no la vives así, involucrándote, y como decía ese anuncio de doble o nada o voy con todo, Sí. es que lo malo te lo vas a comer igual. Si te estás,
vas a disfrutar de unas cosas que van a hacer que todo merezca la pena todo el rato, pero para eso tienes que estar, tienes que disfrutar estando, Sí. porque si no, solo vas a ver o solo vas a sentir las cositas más incómodas. O sea, es una cosa también egoísta de, Sí. creo que les hacemos muy bien, o nos gusta pensar que les hacemos muy bien para su desarrollo y para su felicidad y todo, pero para la nuestra. Sí. Sí, al final, justo voy a rescatar una palabra que me ha venido a la cabeza, que viene a ser el vínculo, ¿no? O sea, Sí. trabajamos mucho, hablo en el tema de la educación social, ¿no? En esa rama, al final, con el vincular con la persona, con el estar con ella, con el... y eso precisamente es lo que luego hace también, ¿no? Que bueno, que puedas acompañarlo en el camino, que puedas, te voy a decir influir, tampoco Sí. decidir sobre cómo se vaya construyendo la persona, su identidad, etcétera, pero sí que con el vínculo vayas a poder estar con ella, que ella igual te tenga más en estima, que luego tengas, incluso te diría, menos discusiones, menos conflictos, ¿no? A la hora de, a ver, ahora son súper pequeñas, ¿no? Pero yo qué sé, una clásica rabieta, como tiene que tener, pues el mero hecho de darle un abrazo seguramente le calme más que el decirle o gritarle o cualquier tipo de cosas, ¿no? Que bueno, luego todo se ha dicho. Hay momentos en los que, como creo que todo padre, madre, pues al final dices, uy, es que no puedo. Pues bueno, pues si se puede tener el relevo de la otra persona de, por favor, rescátame, es tu momento, Por ¿no? favor. Pero bueno. Hay una cosa que dices del vínculo que es, además de que es un concepto y una cosa preciosa, la palabra ya para mí significa mucho, es súper importante y tú dices de, igual es muy pequeña todavía. Creo que te sorprenderá cuando dentro de poco empieces a ver cositas porque, o pequeños resultados, porque sí que es algo, ¿cómo decirlo?, muy intangible, porque no queremos dirigir, pero con el vínculo creo que nos convertimos en una referencia, en un lugar seguro y somos Eso es. un ejemplo y eso es súper importante. Y el otro día comiendo, mi hija me estaba contando unas cosas que le habían pasado, tiene 4 años, en el cole, y yo estaba alucinando y cuando acabó de contármelo, simplemente le dije, Laura, me encanta que me cuentes esas cosas y eres genial y de verdad, Sí, me encanta que confíes y está súper guay que nos cuentes todo esto, todo lo que te pasa, te divierte, te preocupa, te enfada claro. a los papás. Y creo que es algo que hemos construido, de lo que estoy muy orgulloso y que creo, por lo que veo y por lo que me cuentan, que no es tan común y que yo mismo no recuerdo esa confianza o ese que me saliera a contar todo lo que se me pasaba por la cabeza o todo lo que Claro, a mis padres ni a nadie. Eso puede, aparte que ya es súper bonito, puede ser una herramienta para nosotros y para ellas efectivamente. en el futuro increíble. Y como te digo, tiene 2 añitos y medio, vas a alucinar los próximos dos cuando te empiecen a contar Claro. cosas que digas, wow, yo esto no lo recuerdo yo, pero creo que no le contaba yo estas cosas a mis padres. No, a ver, también eran otros momentos, Sí, ¿no? sí, O sí. sea, yo a veces haciendo un poco retrospectiva y digo, ojo, pues es que los modelos un poco de familias que hemos tenido vienen a ser totalmente diferentes a los que vamos construyendo a Sí. día de hoy todas las familias, pero sí que es verdad todo lo que dices, que quieras que no, em, la muestra clara es lo que dices, que si, digamos, le aportas cercanía, el estar, el escuchar, ¿no? La empatía, famosa también, ¿qué te diría? La Sí. presencia de por sí construye luego eso, el que, oye, Alberto, Aita, bueno, Aita, perdón, De padre, verdad. pero papá, es que resulta que es que me pasa esto en el colegio. Ojo, pues está súper bien, porque bueno, con eso al final a largo plazo igual se pueden prevenir situaciones que igual se dan en el colegio y si no tienen esa confianza en casa no se puede dar, ¿no? un pequeño paso para dar un aviso, ¿no? Bueno, voy ya a otros temas, ¿no? Pero bueno, Pero es una herramienta, como tú dices, para las dos, porque yo lo disfruto mucho, pero como tú dices, efectivamente, también ser un lugar seguro y tener esa confianza y ese sí. vínculo me puede o nos puede hacer coger ciertas cosas potencialmente muy peligrosas a Eso tiempo. es. Y lo que decías de los papás y de nuestra generación y tal, es que es totalmente diferente. Y Sí, el amor que yo sí. les tengo a mis padres y el cariño y lo que los respetos y tal, solo lo saben ellos y es Sí. increíble. Pero
hay conversaciones que las he tenido ya de muy mayores y hay conversaciones que no fluyen de la misma manera que van a fluir o están fluyendo ya con nuestras hijas y todo. Y es una de las cosas más bonitas y me da mucha... Y tengo una pregunta por ahí que quiero que hablemos tal de, Sí. pues eso, de la diferencia entre antes y después, pero es una de las cosas que más pena me da, pero también por nuestros yayos y nuestras yayas, que creo que tienen ahora, y muchos lo están aprovechando, una oportunidad muy buena con sus nietos, Efectivamente. pero sí, y todo esto por lo que has dicho del vínculo. Sí, eso es. Te quería Sí, sí. preguntar ahora, hablando de esto, pero voy a echar un trago que Sí. tengo la voz. Todos estos cambios que nosotros nos planteamos y que tú estás, pues eso, buscando un poco el equilibrio, has modificado tema horarios, estás tocando temas profesionales y tal, todo para priorizar la familia. ¿Qué te dice tu entorno? Tanto amigos, tu mujer, pero también los papás y todo. Ha habido un poco de todo. O sea, a día de hoy sí que es verdad que, bueno, estoy en momento de trabajar, en momento de esto, pero sí que en algún momento me planteo, digo, "Jo, y la plena crianza, ¿no?". Y bueno, hay opiniones diversas, ¿no? Pues al final es como un romper un molde, ¿no? Un romper también el, ¿cómo? Tú si tienes que trabajar y estás en edad, ¿no? Y tal. Y está muy bien, o sea, me refiero, probablemente. Y seguiré trabajando, o sea, me refiero, y seguiré haciendo. Pero bueno, sí que salen diferentes conversaciones, ¿no? De, "Jo, pues ya digo, es que vas a tener que trabajar porque si no, no vas a tener opción para luego reincorporarte al mundo laboral. Jo, pero es que ya está cuidada la peque. Jo, pero es que es un pequeño, dices, jo. Y estas conversaciones al final vienen a ser con figuras más femeninas y digo, Sí. jo, pero si tú en tu momento tuviste oportunidad de cuidar, ¿no? ¿Por qué ahora, no? Ese romper un Sí. poco pues como un molde establecido, ¿no? El hacer lo que has conseguido tú de, oye, ojo, pues apuesto por la crianza de las peques, como que veo que hay como cierta resistencia, ¿no? Sí. A eso como tal. Es que esto lo apunté, te quería preguntar esto y lo metía a última Sí. hora y tal, para que no se me olvidase, porque me parece súper importante, porque yo ahí sí que me siento un afortunado, porque yo esto que estoy haciendo, el tomarme este break de casi va para 3 años, Claro. primero porque puedo, me está costando, pero yo sí que tenía ese colchón, por así decirlo, económico, que me he devorado en 3 años, lo de los últimos Sí. 15, pero es porque tengo una persona, una compañera de vida que me apoya completamente y que sabe que yo lo necesitaba, que le pareció bien y tengo esa suerte. Pero además, Claro. mis padres siempre han hecho una cosa muy buena conmigo de a veces he tomado decisiones esta u otras que pudieran no tener mucho sentido a ciertos niveles, pero siempre han confiado y me han incentivado a confiar en mi instinto, en lo que me dijera el corazón, la Sí. tripa y tal. Y eso es una cosa que te llena. Quiero decir, no me imagino yo tomando el camino que tomo sintiéndome súper juzgado, como a veces me siento, pero por las personas que más me importan. Claro. Y, Sí. y es eso, sin grandes, ¿cómo decirlo? Sin grandes discursos ni grandes nada. Yo sé que mis padres, por ejemplo, les pudo resultar muy raro y está el miedo ese de Claro, te eso estás que... cargando una cosa que estás construyendo desde hace 15 años y que has llegado a una posición muy buena y tienes unas buenas condiciones y lo estás seguramente rompiendo, pero ellos también, primero, que confían en mí y segundo, que también saben que todo eso es verdad, pero que lo que decimos siempre, tu hija va a tener 2 años una vez en la vida y Efectivamente. va a tener 4 años una Sí. vez en la vida y pasa súper rápido. Entonces, era eso de, Sí. es súper importante que tú tomas tus decisiones y tú puedes estar más o menos seguro, pero si no sientes el apoyo de tu gente, de tu tribu, de tu manada, tiene que ser casi imposible.
Bueno, luego también sopesando, ¿no? A nivel económico, a nivel de hacer diferentes valoraciones, dices, jo, pues es sostenible. No, al final es lo que decías, ¿no? De, jo, pues teniendo los ahorros y demás, pues puedes aprovechar y puedes hacer. Yo creo que más el traslado era sobre un poco el miedo, ¿no? Sí. Pero no el miedo, sino la parte realista, te diría, Sí, sí. incluso de, oye, piensa sobre la tierra y afronta las cosas como son. O sea, está muy bien la etapa de querer cuidar y querer esto, pero también vas a tener que trabajar básicamente por economía, como les pasará a un montón de familias y dices, jo, pues sería ideal. O sea, sería ideal poder optar, ¿no? Y me encantaría. Pero sí que es cierto que dices, hombre, jo, pues bueno, es lo que al final nos ha tocado y bueno, quién sabe, dentro de X tiempo si se podría o si no se podría, desde Yo luego. reconozco que en Pero estos, pues eso, casi es 3 años, un... ha sido la etapa de mi vida en la que menos, pero me llegué a desinstalar la aplicación de mirar mi cuenta en el banco, Ah, porque sí, no quería tener la tentación, porque era algo, obviamente, que aunque tú estés seguro de tu decisión, sí. Dices, uy, te puede minar la sí. moral, te puede hacer dudar y tal. Y recuerdo cogiéndolo del principio, una conversación con mi madre que me dijo eso que tú has dicho de, no sé cómo me lo planteo, pero como diciendo, pero no tienes miedo Claro. a salirte de esa rueda, a cargarte y a romper todo lo que has hecho. Y espérate un segundo, que no me quiero emocionar porque estoy recordando esa conversación. Y le dije que sí, hombre, que yo estaba cagado porque tal. Pero me daba más miedo todavía perderme Sí. a Eso mis es hijas. lo... Y al final fue una decisión de Sí. no casi tanto que qué prefieres, sino qué te da más miedo. Pues entonces por el otro lado. Efectivamente. Y mi madre ahí, yo creo que nunca más ni siquiera me lo planteó. Creo que lo entendió como yo y, y vamos, hace poco lo estábamos hablando que ni un día de estos últimos años me he arrepentido. No, y la verdad que no, ¿eh? O sea, yo desde la parte que puedo y que intento hacer la mayor, estar presente, el estar con ella, vamos, yo es que... Y ha habido planes que igual dices, jo, pues sale esto, sale otro. Igual los rechazas, ¿por qué? Pues por estar presente, ¿no? Con tu peque y en los tiempos que puedas poder hacer, poder construir, poder vincular con ella, poder... Jo, es que son 2 años y, a ver, esto hablo un poco sin saber, ¿no? Pero sí que creo que a lo largo de esos primeros años es como emocionalmente, ¿no? Se va construyendo su identidad, su forma de ser, su forma de apego, el estar presente o no, bien trabajando, bien sin trabajar, simplemente bajo un afecto, bajo un querer estar. Es que la palabra diría Sí. querer estar. O sea, porque puedes estar trabajando, puedes estar sin trabajar, pero no te haces cargo, o no estás presente, o no das un abrazo. O sea, mismamente, yo no seré la persona más cariñosa del mundo, pero a la peque cuando le falta un abrazo, pues oye, le daré un abrazo y los que necesite, ¿no? O mismamente el domingo estaba súper pachucha y estuvimos todo el día en brazos, todo el día. Pues es lo que necesita, esos momentos, ¿no? Me refiero Pues al... ese día es el que decimos que ese día es el que no vuelve. Tú ya Efectivamente, dentro de 5 o 10 años no sabes en qué estarás trabajando y tal, pero te prometo que no efectivamente. vas a tener dentro de 10 años a tu No, hija en brazos todo el día. no, eso es. Que has comentado una cosita que tengo apuntada por ahí, pero el orden ya no ha Sí, explotado el orden que yo quería de esta charla, que es el tema de que en esta etapa es muy importante porque se forma su personalidad y tal, y lo enlazo con otra cosa que comento yo siempre, que esto es para ellas o para ellos, en sí. cuestión de los pequeños, pero también para nosotros, porque yo en estos 4 años que soy papá, tengo la sensación de que mi personalidad, mi todo ha cambiado Sí. enormemente, pero casi como los anteriores 35 años. Y te quería preguntar un poquito eso de cómo te sientes tú que llevas 2 añitos así, de, no sé, lo que decías de cariñoso, lo que Sí. decías de todo. ¿Qué te está enseñando ella o cómo estás cambiando tú, cómo te notas? Yo soy una persona, por lo general, súper acelerada. O sea, me refiero, partiendo de esa base y un poco creativo, ¿no? De idea por aquí, idea por allí y tal. Y el ver a la peque
te da otros tiempos, ¿no? Bueno, el ver, el acompañar, el estar con ella da otros tiempos. Al final, no sé, el verla pararse igual en el monte mientras está viendo unas flores o... te voy a poner otros ejemplos, igual, está leyendo, el tema de la lectura, que con nosotros no funciona por las noches. O sea, lo hemos intentado y no es momento, pero bueno, durante las tardes te pones, un momento que está un poco hecho más pachucha, te pones, y el leer, me encanta leer, ¿no? Pero la forma de pasar las hojas, de estar con ella, te da otra calma, pues ya digo, yo he estado de forma frenesí y hacer prácticamente todas tareas súper rápidas a disfruta una tarde, estate tranquilamente y estás en el parque y disfrutas con ella y vas para aquí, vas para ahí, que la vida puede ir más lento, o sea, que puede ir con más tranquilidad, ¿no? Más despacio, nunca mejor dicho. Por eso te traigo, porque sé que lo explicas mejor que yo y todo. Que el otro día, me acuerdo de lo que has dicho, llevaba, no sé, 10, 15 minutos viendo a mi peque comer, o sea, jugar con las lentejas a su rollo, y yo simplemente 15 minutos así mirándola, diciendo, wow, ni yo he estado 15 minutos, no recuerdo la última vez, comiendo despacio, y ahora estoy aquí, y cuando, como decíamos antes, te metes y vas con todo, es que es otra velocidad de vida y ves otra cosa, es que te cambia la mirada y te cambia todo. Y no es por influir a nadie, pero esto con una peque ya lo vives. Cuando, en mi caso, tienes a dos peques y las ves jugar a su rollo juntas, ver a la mayor leer, que no sabe leer, pero le está contando el cuento a la pequeña, las dos tiradas en el tatami y tal, eso te es lo único. juro por Dios, que es de... A veces lo he pensado, digo, puede que esto, no sé si es una simulación y tal, pero si estoy en una cama del hospital y he vuelto al mejor momento de mi vida, tampoco me extrañaría, me encantaría quedarme a vivir en esta etapa. Pero lo relaciono con lo siguiente que te quería preguntar. También hay cosas y hay días en los que te quieres arrancar los pelos, la cara y la piel a tiras, porque tampoco te vas a poner a gritar, porque no puedes. Nah. ¿Cómo explicarías toda esta mezcla de emociones, todas tan intensas, que, pues eso, siempre hablamos de las emociones de los pequeños y tal, y de los papás, para ese papá, esa mamá que va a ser próximamente y se le viene todo esto, ¿cómo lo describirías? Toma pregunta, ¿eh? Sí, respira. ¡Bam! Esta pregunta me la hacen a mí, me levanto y me voy, pero bueno. ¿La paternidad en sí o en general? Sí, ¿cómo estos Yo 2 años, diría alguien que no sabe qué es porque no lo está viendo? Porque siempre, y aquí lo intentamos, hablamos de lo positivo. Sí, y cuando hablamos de lo menos positivo, intentamos siempre desde un punto constructivo. Pero, ya lo digo yo, hay días y hay momentos en que son... Sí, que son... No voy a decir una palabra, así es. Sí. Yo a mí la palabra que me sale directamente es intensidad. Intensidad. Pero a mí me salían palabras más feas, pero me quedo con la tuya, intensidad. Intensidad, para bien y para mal. O sea, me refiero, intensidad para los momentos de euforia de la peque, que igual la tienes y está, pues igual con 4 años ya estará, que el vocabulario, lógicamente, y el lenguaje es, para, por favor, que quiere un momento mentalmente, ¿no? de relax, igual no aparece. O el peor momento que igual está pues llorando, pues yo qué sé, por el hecho de que le has quitado la taza y dices, joder, que es que ahora igual no es momento para tener la taza porque igual nos tenemos que ir o lo que sea, ¿no? A mí no me cuentes historias, yo lloro por lo que me da la gana y ya está. Efectivamente, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Es intensidad, o sea, intensidad es un trabajo per se, o sea, pero creo que es el trabajo más bonito de la vida, te diría, incluso. O sea, ¿no? Por lo que hemos estado comentando previamente, porque hay cosas que no se repiten, etcétera. Y diría intensidad y que, bueno, que al final quien quiera ser padre, madre, que sepa que tampoco va a ser un camino fácil, ni de rosas, ¿no? Que bueno, es lo más bonito que puede haber en la vida, porque ver crecer a una persona a la cual quieres, a la cual acompañas, a la cual le enseñas, y verla seguir su propio camino, creo que es a mí personalmente lo que más me enriquece como persona, como profesional, como todo, ¿no? Pero bueno, también vinculando a mi vocación. Pero bueno, si pondría la palabra, ya te digo, intensidad. Intensidad por todo. Para bien y para mal, ¿no? Es una muy buena palabra.
Yo hace poco tuve una conversación parecida con un amigo que dentro de poquito va a ser papá por primera vez y una de las cosas que le decía era desde mi experiencia, súper importante, cuando tú estés en algún momento intenso, para bien o para mal, o que estás haciendo, te pones a jugar en mitad de la calle o tienes una rabieta en mitad del Mercadona o lo que sea, las miradas de los demás que les jodan. Sí, Tú eso está estate, claro. o sea, no existe nada más que tu peque y tú. Eso por un lado. Y sobre todo, una cosa que yo intento hacer y estoy en ese proceso y me lo digo mucho a mí, cuando la cagues, que la vas a cagar, y cuando tú te des cuenta, perdónate rápido. Porque eso sí que nos lo enseñan ellos. Ellos nos perdonan súper rápido cuando papá o mamá no lo hace bien o no lo hace como quiere. Y yo en mi caso, y sé que nos pasa a muchos, puedes estar una semana, varios días durmiendo mal simplemente porque metiste la pata, porque no lo hiciste como querías, porque alzaste la voz, porque dijiste una cosa que no Sí. querías decir y tal. Perdonarte rápido y disfrutar y saborear hasta los momentos malos y que las miradas de los demás. También te diría, no somos perfectos. O sea, y la perfección, si alguien es perfecto, oye, que, vamos, perfecto, nunca mejor dicho, ¿no? Pero al no ser perfectos, lo que dices, ¿no? El auto perdonarte, el decir, jo, pues lo diría casi de, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Estoy intentando ser el mejor padre que puedo a día de hoy, en este momento de mi vida y con la persona que estoy enseñando, educando, acompañando, ¿no? Porque claro, luego hay niños y niñas y cada uno, cada padre, madre, familia, se tiene que adaptar a él o ella. Y está súper claro para mí personalmente que, bueno, un niño o niña tiene que llorar en algún momento y tiene una rabieta y si te pillan en el Mercadona, pues te podría pillar en Mercadona como te puede pillar en las cualquier lado. piscinas o en cualquier lugar que dices, bueno, si alguien se queja, disculpe, pues es que en este preciso momento estoy atendiendo a mi hija, por ejemplo, ¿no? O sea, esa parte más o menos asertiva de decir, hey, Ya está. tú ya has tenido tu Marca. momento, pero no me metas más ruido en la cabeza de lo que ya tengo per se con mi peque, o sea, no me metas más Eso es un temazo, tensión, ¿no? los límites, sí que los hablamos mucho, pero el marcar límites a las demás personas Sí. también es importante. Y has dicho Sí. una cosa, que hay una frase de Lucía, mi pediatra, que ya la decimos todo el mundo, que Sí, los nenes y las nenas no necesitan papás ni mamás perfectas, sino papás y mamás reales, presentes. efectivamente. Y además, si tú lo piensas, yo creo que ninguno de nosotros querríamos un hijo o una hija perfecta. Eso es, Qué tiene que ser va. súper aburrido. Sí. No sé, hemos Sí. venido aquí a jugar, A jugar, a a probar, sentir. ¿no? A ver, yo he de decir que nuestra peque es súper buena, o sea, todo se ha dicho, ¿no? Sí, me Pero has dicho bueno, antes que, bueno, me lo has dicho siempre, que duerme sí, muy bien, que tienes esa suerte, sí, y yo te maldigo con cariño. pero no es perfecta y no lo quisiera, porque no me gustaría que fuera perfecta. O sea, tiene que tener sus momentos buenos, sus momentos malos, sus momentos, ¿no? Porque también forma parte de la vida. O sea, ¿qué vida perfecta? Pues no sé. Si nos llamaría la atención a todos, ¿no? Tiene que tener momentos de subidas, de bajadas. Y con esto igual rescato un poco, ¿no? Que para ser feliz o estar contento tienes que estar triste en algún momento, porque si no, no valoras una u otra, ¿no? Entonces, bueno, esto un poco de la misma manera. Exactamente. Quiero que hablemos ahora, que se nos está un poquito agotando, entre comillas, el tiempo, Sí. llegando a la parte final, y no me quiero dejar por hablar el tema de, hemos estado hablando de dónde venimos y cómo lo estamos viendo y tal. Hacia dónde vamos, pero a nivel, primero, tuyo. Es decir, llevamos muchos meses hablando que, pues eso, parte de esta reconfiguración que estás haciendo, buscando el equilibrio, es también coger cosas o recuperar cosas creativas que tenías aparcadas en cierta manera. Y quiero que nos cuentes un poco cómo estás haciendo eso. O, Jo, pues esto no lo he hecho nunca, pero lo digo, miro a cámara y digo, pondremos todas las direcciones web o las páginas y todo en la descripción porque mola mucho lo que estás haciendo. Cuenta. sí, pues, pues a raíz, ya digo, de ese cambio, ¿no? Del trabajar de noche, se me ocurrió un poco ahí en ese cambio y dije, concho, digo, yo la parte creativa siempre la he tenido, o sea, siempre me han venido ideas, ¿no? Y ese conectar con las personas le quise dar una vuelta.
Y a raíz de ver un vídeo en su momento de un aparato, una máquina que hacía vinilos, dije, joder, digo, pues yo quiero esto, teniendo oportunidad también de poder, de espacio, de lugar. Dije, me gustaría hacer esto. Y primero lo enfoqué hacia la familia, ¿no? De decir, pues una camiseta que pueda tener Feliz Navidad y por detrás el nombre de mi peque, de la otra y tal. Y personalizarlo. Y dije, joder, qué chulo. Empecé con eso. Lo fui creando, fui haciendo pruebas, ¿no? Luego me fue surgiendo ideas y dije, joder, pues igual esto podría ser Custom and As, que viene a ser customizar al final, ¿no? El and as, que viene a ser la persona, Sí. ¿no? Y conectar esas dos partes, ¿no? Y hacer, si por ejemplo a ti, Alberto, que te gusta la paternidad, decir, ostras, pues con esto me gustaría hacer una camiseta o algo que me signifique. Pues trasladar eso, que igual tú lo tienes en mente, darle forma, ¿no? El darle forma de X manera en la que yo, con mis medios, mis forma, lo que sepa hacer, trasladarlo y crearlo para que digas, ay, pues es que esta idea la he construido, la he realizado, la tengo puesta, ¿sabes? O sea, y viene a ser, pues, tanto con eso como igual te diría cosas 3D, y fue originando, pues, yo qué sé, lo que a día de hoy está un poco en semilla, ¿no? Pero bueno, a día de hoy ya te digo que voy haciendo, ¿no? Pequeñas camisetas, Está genial, nos pequeñas has traído una cositas, bolsita con unos está... detallitos y tal. Y hay una cosa que nos has traído que me ha encantado, que es como el caparazón casco de un Pokémon de hueso muy chulo. Cubone, para los que entiendan de Pokémon dirán, ah, qué guay, los demás Pues, estaremos diciendo, ¿qué? ok. Dice que obviamente es para las peques, pero yo te lo juro que aún estoy pensando de... Claro, pero es que si esto se lo enseño a mis hijas, Luego- yo ya lo he visto Sí. y a mí me gusta mucho. Entonces, ese es el nivel. Está genial, lo que me has enseñado y lo que te he visto está muy gracias. guay y yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena. Pero ahora te pregunto, Sí. ¿cómo estás encajándolo? Porque con el trabajo, con este Con la nuevo proyecto, peque. con la familia que lo que hemos hablado antes, Sí. que llega y lo arrasa con todo y menos mal que más o menos te dejan dormir, pero aún así, no sé cuánto duermes Sí, para hacer todo ¿en esto. dónde? Pues a ver, he de decir que también me despierto muy temprano, pues para el final, temprano, 5 de la mañana aproximadamente. Entonces, claro, para poder hacer todo lo de durante el día, luego llega la noche súper cansado y sobre todo organizar en familia. Con mi pareja, que por suerte trabaja con un horario más o menos estable, ¿no? Por las mañanas por lo general, excepto algunos días, pues poder ir encajando y decirle, oye, que me voy al taller a hacer esto, o oye, pues no, esa parte. Y luego la parte igual, más logística, más del estilo, la encajo en, ya te digo, igual a las 6 de la mañana, pues poderme hacer alguna cosilla que otra. Pero bueno, ir encajándolo en esos tiempos, pero dándole el peso sobre todo al estar presente con la peque. Ya te digo, en rascar pequeños momentos, pequeños huequitos y organizándome con la pareja bueno, para poder aportar esa parte de decir, bueno, pues la parte creativa, ¿no? Como quien va al gimnasio, a Sí. mí lo que me nutre y me llena también es esa parte creativa de decir, pues puedo hacer cosas, puedo aportar a otras personas, pero desde otro prisma también, ¿no? Desde la social, esa parte, el poder construir, el poder enseñar, no sé, ya te digo, el hecho de ver a una idea de otra persona hecha realidad, eso está, o sea, está guay, Sí. está llena. Entonces, Yo soy una persona que no le gusta proyectarse mucho, sobre todo en el tema de proyectos laborales y tal, en el futuro, porque no diría que me causa, ansiedad no es la palabra, pero como que me quita del disfrute y claro, de la operatividad del día a día. sí. Por ejemplo, en esto que estamos montando este proyecto, realmente muchas veces no quiero yo decir cómo estaremos dentro de 2 meses y tal, Claro, porque no sabemos nada y simplemente nos centramos todo el el equipo día a en día. disfrutar el día a día. Ojalá guste, ojalá no sé, tenga sentido para alguien más que para nosotros, pero si no fuera así, ya solo para nosotros, yo creo que no nos arrepentiríamos de la que hemos liado en un par de meses. Y todo esto venía ¿y tú?
¿Te proyectas? ¿Cómo ves esto que nos estás contando? ¿Qué te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría estar en este Sí. proyecto en 3, 5 añitos? ¿Qué sería para ti lo de ojalá? Pues ojalá. Algunas veces me lo he planteado, pero ojalá llegar a crecer, ojalá, ¿no? Pero en ese ojalá a veces igual como que me pierdo. Y luego ya viene también un poco la parte familia y digo, vale, si ojalá crece, ¿dónde queda la familia? ¿No? ¿Dónde queda ese espacio para poder estar con la que te lleva más tiempo, menos tiempo? Y en esos momentos dices, hey, por ahora estás bien, por ahora abarcas, ¿no? Para que no haga un cuello de botella al final y digas, vale, tienes muchas cosas, pero estás ahí estrangulado, ¿no? Me gustaría que llegara más... sí, seguramente, pero voy, como dices tú, más al día a día, que es lo más operativo, yo creo, Sí. el ver qué puedo hacer y qué puedo aportar desde donde estoy ahora, y oye, que igual realmente a la gente gusta o lo que fuera, Genial. adelante, genial, ¿no? Un poco, pero bueno, por ahora de forma lo más llana posible y tranquila, decir, joder, pues oye, esto a la gente, familia, entorno y demás gusta, a otras personas también, pues adelante, Conozco súper contento. o resuena mucho conmigo ese miedo que dices de, vale, pero si esto luego crece un poquito y tal, ¿cómo lo Claro. ajusto y tal? Porque, y está ahí, ¿no? Que recuerdo que se lo dije hace un par de semanas y tal, que el otro día me eché un llorico en casa cenando con mi mujer porque se nos Claro. hizo un poco tarde, Sí. no sé si teníamos grabación o reunión aquí. Y llegué a casa, imagínate, a las 9 Sí. y, y cenando yo después con mi mujer era de, creo que es la primera vez en estos años que no acuesto a las Claro. peques. Y me quedé así y no pasa nada, porque se me cae la cara de vergüenza porque muchas personas no llegan todos los días a hacer todo, Claro. pero es una decisión que yo tomé y como que ahora es la primera vez que me pasa eso y mi cabeza empezó con un montón de alertas, pero que al final esto que estoy haciendo no es proyectable hasta el infinito. En algún momento, como te digo, me estoy comiendo mis Claro. ahorros y si no es con este proyecto tendré que hacer otras cosas y tal, pero reconozco que fue un pellizquito en el corazón de decir, wow, no le ha Ay. costado a Elena y Sí. a Laura hoy, que es una de las razones por las que me salí de esa rueda hace 3 años y me dio mucho, mucho miedito, lo reconozco. Sí. Esas... Creo que solo ha pasado esa vez sí. y nos seguimos ajustando. Obviamente, todos los que estamos en este proyecto, para nosotros la prioridad siempre es la Sí. conciliación familiar, solo Totalmente. faltaría, pero sí, entiendo ese miedito que tú Sí. dices. Pues tengo una última pregunta que también la metí en el último momento y dirás, se me ocurrió y dije, a ver cómo lo meto y cuándo la meto, pero para mí era importante. Y además hoy, viniendo aquí, estaba escuchando una entrevista en la radio a, no me acuerdo cómo se llama esta persona, que ha ganado un premio y es campeona de no sé qué de póker y estaba explicando un poco su trayectoria de 17, 18 años en esta vida competitiva y tal, no sé qué, no sé cuántas. Y digo, pues viene perfecto para esta última pregunta. A ver. Ahora, en este momento vital de tu vida, ¿cómo definirías el éxito? ¡Pum! Porque mientras lo piensas, a mí me Sí. ha pasado siempre de que yo he estado, recuerdo, en 2 proyectos laborales, en multinacionales, y que las cosas me iban muy bien y estaban muy contentos conmigo. Y yo, es una cosa que alguna vez he dicho de, tú tienes que fijarte en el que te está diciendo las cosas, tú quieres tener su vida, porque él tiene su éxito, pero su éxito es tu éxito. Y las personas o hacia donde yo iba, yo por mi forma de ser, no eran mi concepto de éxito. Yo te diría que para mí el concepto de éxito, justo voy a rescatar el vídeo que hiciste por los 100.000 seguidores. Qué fuerte, ¿eh? Sí, efectivamente, y no o sea, sobre todo por el hecho de que no se, o sea, el éxito para mí no se basa en números. A ver si me explico. Si un decir, yo por ejemplo decidí, a raíz de ti, de hecho, te lo voy a decir, dije, jo, pues creo que puedo aportar algo, ¿no? A mí me gusta al final la narrativa, pero basta que ya de por sí me gusta eso, pues igual para mí el éxito viene a ser el aportar ese pequeño granito de arena, ¿no? No tanto
un éxito, necesito una mansión, necesito tal, porque creo que se puede vivir de forma más sencilla y igual el éxito son pequeños hechos cotidianos como acostar a la peque, como he llegado a estar con ella, soy consciente de que puedo estar en el momento y el lugar que necesito ahora, en este momento vital, ¿no? Igual el éxito está más en esos pequeños detalles que en un me gustaría ser y que me tocase la neuromillón. Pues sí, a todas las personas, pero igual eso te hace más infeliz que aportarte éxito a la hora de... ¿no? Lo veía desde ese punto. Y aparte también, a mí el género musical no me gusta, sobre todo ese, pues el hip hop, rap, ¿no? Toda esta música que al final te genera cierta, ¿no? Pensamiento. Y en el viaje aquí a Zaragoza venía escuchando a un rapper al final y que decía sobre todo en las letras, ¿no? Como que hay que trabajar también esa parte, ¿no? Del éxito, del estar en la cima, o sea, de la expresión, o sea, la presión que tienes, ¿no? En el estar en una cima, en los comentarios, ¿no? El cómo lo percibes, cómo lo recibes. Para mí igual eso no es el éxito, ¿no? A Luego hay mí, mucha gestión emocional detrás de todos esos momentos, según cada persona, yo desde mi punto de vista, sí, vaya. a mí me gusta mucho dejar estos temas, estos melones abiertos y que la gente se lo pregunte. También siento esa responsabilidad, como tú dices, de no eres la primera persona que me dice de, pues es que me hiciste replantear cosas y tal, y te lo juro que Claro. no. Sé dónde está o cuál es la intención positiva, pero no lo tomo como un piropo, lo tomo como una responsabilidad que me abruma porque sí, porque me parecen cosas muy importantes, pero me parecen cosas que también son muy incómodas y tampoco me gusta estar por ahí fastidiándole a la gente con lo cómoda que estaba yo viendo Netflix y trabajando mis 9 horas y tal. No sé. Pues llegando ya a esta parte final, te voy a proponer un juego de situaciones que yo me hago prácticamente todos los días y que estamos intentando, y creo que lo estamos consiguiendo, a todas las charlas que estamos teniendo aquí, con todos los entrevistados, con todos los invitados e invitadas, se la estamos haciendo. Y para ello necesito este mando que construyó Laura, mi chica, mi niña, y yo le ayudo un poco, pero el mérito es suyo. Esto abre portales interdimensionales espaciotemporales, ¿vale? Es inestable, con lo cual se abre durante 30 segundos y no tenemos que quedar atrapados, pero lo tengo configurado para que apretes al botón, te lo voy a dar ahora, Vale. y vayas a visitar a tu versión, al pequeño Andoni de 8 años, de 6 años, el que tú quieras, y si quieres que nos digas, compartas con nosotros lo que le dirías, así, un mensaje súper claro que le dirías a tu versión infantil. Sigue creciendo feliz y sigue buscando tu vocación. Está perfecto. Y es muy difícil decir más con menos. Y creo que me da que él lo entendería. Sí. Se abre otro portal ahí, y esto sí que es una sorpresa. Y de ese portal viene, lo cruza y viene hacia ti tu peque, pero tiene 40 años. Viene del futuro y nada más verla, ¿qué es lo que tú sientes que te gustaría que te dijese? Gracias, simplemente. Gracias. Me encanta porque de verdad creo que eres la persona que menos palabras utilizas para este juego y puede que la que mejor la que mejor lo resuma. Y me encanta porque esto es muy vasco. Es que, es que son así, Sí, no es sé. genial. Es que no hace falta nada más que eso. Ella tampoco utilizaría más palabras y tú lo entenderías perfectamente. Sí, a ver, podrías entenderme más, ¿no? Pero me refiero que al final un gracias, ¿no? Por todo, por estar, por educarme, ¿no? Pero creo que el gracias resume sobre todo ese tiempo de haber estado con ella, esos momentos de haber estado presente durante toda su vida, ese acompañarla y esa guía. Entonces, un gracias es como ya la gratificación de yo que tendría, pues ni sé cuántos años, poder decir, no sé, una vida plena, pero dedicada sobre todo en este caso, oye, pues para poder cuidarla y para decir, jo, pues te has labrado tu futuro.
tú eres la mujer que eres con 40 años por ti, porque es tu camino, ¿no? Pero la figura, tanto la mía como la de mi mujer, su ama, poder decir, te has construido a ti misma, pero gracias, Aita, por estar ahí. Por eso digo, gracias. Pues yo también te doy las gracias por venir porque me ha encantado la charla. Ha sido exactamente lo que esperaba que fuese. Me hacía mucha ilusión por lo que he comentado al principio, porque eres una persona anónima como, como tantos que somos, pero que ojalá además a la gente le haya gustado o le guste tanto como me ha gustado a mí, porque si tiene sentido, te lo juro que a mí me encantaría, pues eso. Sois muchas personas las que, gracias a Dios, he conectado y tenemos charlas prácticamente todas las semanas y tal, y me ha hecho mucha ilusión. Ojalá esto se vuelva a repetir. Igualmente. Muchísimas Un gracias. placer. A ti, Alberto.